Y en este Más de Uno Valdeorras vamos a abrir ahora entrevista en clave sanitaria y lo vamos a hacer hablando del glaucoma con el doctor Pablo Soler, oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Recoletas. Muy buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como decía, vamos a hablar del glaucoma, vamos a hablar en términos de salud y lo primero que me gustaría saber, doctor, es cuando oímos el término tengo tensión en el ojo, ¿a qué se refiere exactamente? Mira, cuando escuchamos ese término muchas veces es porque hemos ido a una óptica o a un oftalmólogo y nos han tomado la tensión en el ojo. Entonces ahí, pues si esos valores son un poco más altos de lo normal, se relacionan con una enfermedad que se llama glaucoma. ¿Y qué riesgos tendría este glaucoma o qué implica padecerlo? Mira, el glaucoma no deja de ser un envejecimiento acelerado del nervio óptico. Evidentemente, el nervio óptico va envejeciendo con la edad, pero hay un cierto tipo de pacientes que Ujú, este envejecimiento va más acelerado y ujú, se muestra típicamente con una pérdida del campo visual. ujú. ¿Y por qué va más acelerado en ciertos pacientes? Pues es una pregunta que la ciencia no tiene todavía la respuesta. Sí que se ha Vale. visto en algún tipo de pacientes tiene más riesgo para que esto vaya más deprisa. Pues, por ejemplo, pacientes de avanzada edad, pacientes con factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la tensión arterial, Ujú. pacientes, por ejemplo, que tengan miopía, pacientes de raza afroamericana, también tienen más pateletas para que este Sí. envejecimiento del nervio óptico vaya más acelerado. Ujú. ¿Y cuáles son los síntomas que se van a notar en nuestro día a día para decidir, por ejemplo, ir al oftalmólogo y saber que tenemos algo mal en los ojos, por así decirlo? Pues esto es lo difícil, porque es una enfermedad que al principio es lo que llamamos silente, es decir, no presenta ningún síntoma y muchas veces cuando un paciente lo nota ya es que tiene un glaucoma muy avanzado. Típicamente el campo visual que hemos hablado al principio se va a ir haciendo cada vez más pequeño hasta que terminan viendo como si vieran por unos prismáticos. Ujú, Normalmente lo que explican algunos pacientes es que van por la calle y de repente una cosa que no tenían, que estaba en la periferia del campo visual y no la veían, se les planta en medio y se asustan, ujú, como que se asustan. ujú. ¿Y cuándo tenemos que ir al oftalmólogo para igual también hacernos alguna revisión o si tenemos algún tipo de miedo, debemos acudir periódicamente? Claro, pues mira, el glaucoma se recomienda hacer estudios sobre todo, pues, para, hijos o sobrinos de pacientes con glaucoma, ¿vale? Y se recomiendan, pues, en un principio hay una prueba que llamamos de screening, que es medir la tensión ocular, que eso se Sí. puede hacer en las consultas de oftalmología o en las ópticas. Ujú. ¿Y cómo se trata este tipo de enfermedades, este glaucoma? Pues desde el principio, si nosotros al recibir un paciente con la tensión ocular alta, le hacemos una evaluación completa. Ujú. Miramos a ver cómo está ese nervio óptico, qué nivel de envejecimiento tiene y le proponemos un tratamiento. Al principio el tratamiento va a ser con gotas, que es un tratamiento en general bastante bien tolerado, pero si este glaucoma, este envejecimiento del nervio óptico está muy avanzado, quizá lo que recomendamos es plantear una cirugía Ujú, lo que busca es intentar bajar la tensión y ujú. frenar ese envejecimiento acelerado. ¿Esa cirugía a qué edades se suele recomendar o es solamente si hay un glaucoma acelerado? Pues claro, es una muy buena pregunta. Normalmente la recomendaríamos a pacientes que tengan un nervio muy degenerado o muy deteriorado o un paciente joven, por ejemplo, que ya ves que tiene muchos factores de riesgo y que ese envejecimiento del nervio óptico va muy deprisa. Y Ujú. intentas preservar la visión que tiene Vale, con esta cirugía. vale. Y en muchas ocasiones, bueno, en muchas enfermedades, los tratamientos han evolucionado a lo largo de los años, los tratamientos y también los diagnósticos. ¿Es este también el caso del glaucoma? Pues mira, tenemos mucha suerte porque este mismo año se aprobó un nuevo medicamento
para el glaucoma, que llevábamos ya casi 20 años sin medicamentos nuevos. Ujú. Y es un medicamento muy, muy, muy revolucionario porque, claro, tras tantos años de estudio, pues al final he encontrado un medicamento que te está dando muy buena respuesta y la gente lo está tolerando muy bien. Igualmente, a nivel de cirugías, pues no paran de salir nuevas técnicas que ayudan a frenar ese envejecimiento y además pues mejorando el posoperatorio, que en general es un posoperatorio difícil. Claro. ¿Cuáles son las pautas que hay que seguir en ese posoperatorio? Pues normalmente hay que poner gotas durante muchos meses, Ujú. porque lo que nosotros un poco hacemos con la cirugía de glaucoma es intentar, como he dicho, frenar ese envejecimiento. Y para eso lo que hacemos es poner una especie de implante o hacer una pequeña heridita. Ujú. Entonces, para intentar que esa cirugía sea efectiva durante muchísimo tiempo, le tenemos que poner muchos medicamentos para intentar que esa cirugía sea lo más efectiva posible y durante lo máximo de tiempo posible. Claro. Y en muchas otras enfermedades siempre se dan pues pautas para intentar prevenir de alguna manera las enfermedades. ¿Es el caso también del glaucoma? ¿Hay algunas pautas para intentar prevenir? Sí, mira, las recomendaciones normalmente que se hacen es una tensión ocular, pues una vez al año más o menos, a partir de los 65 años, que es cuando empiezan a haber más casos de envejecimiento del nervio óptico, y luego en casos con antecedentes familiares de Ujú. glaucoma o de tensión ocular, sí que se les recomienda hacer una evaluación completa, pues más o menos sobre los 50 años, y en función de eso pues establecer como unas pautas de prevenir. Ujú. Pero claro, no hay que olvidar que en el fondo todos envejecemos. Claro. Claro, claro, eso lo hay que tener en cuenta, es primordial tener en cuenta que nosotros envejecemos y también nuestros órganos. Claro, Claro. claro, 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 claro. Y estaba diciéndonos pues que podemos hacer eso, esas revisiones. Usted, como decíamos, es oftalmólogo en el Instituto Oftalmológico Recoletas. ¿Dónde podríamos acudir a una consulta con usted? Pues mira, actualmente estamos en Ponferrada, en lo que era la clínica Ponferrada, y ahí tenemos un departamento de glaucoma donde le podemos ver la tensión ocular, evaluar el campo visual, también otros signos relacionados con el glaucoma, y tenemos las herramientas para hacer una evaluación de cómo está ese nervio Ujú. óptico, en qué estado de salud está. Pues no sé si por su parte quiere añadir algo más sobre el glaucoma. Que es una enfermedad muy moderna y que lo que busca sobre todo es, ¿no?, alargar la visión el máximo de tiempo posible. Ujú. Pues con esto cerramos la entrevista. Pablo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Radio Valdeorras Onda Cero. Muchas gracias, hasta luego, buenos días.